Hola, buenos días. Soy Carolina, para los que no me conocen, y ahora yo soy la que está a cargo de gestión y propiedad. Así que vamos a comenzar con la capacitación que va a hacer Daniel, de todo sobre los papeles incluidos de arriendo y lo que necesitan para poder pedirle a las personas que van a arrendar. Ya, Dani. Muchas gracias, Carolina. Bueno, buen día a todos. Voy a compartir la presentación y hoy día, ¿no es cierto? Como decía Carolina, vamos a revisar la selección del arrendatario y algunos tips que son importantes para ustedes al momento de definir quién va a ser el candidato, ¿no es cierto?, idóneo para el contrato de arriendo. ¿Ya? Mencionar que la labor de ustedes como corredores de propiedades es revisar los antecedentes, ¿no es cierto?, para efectos de disminuir en la mayor medida de lo posible el riesgo de que ese arrendatario en un futuro incumpla, ¿ya? ¿Por qué hablo de disminuir? Porque ustedes no le pueden garantizar a ningún arrendador de que porque ese, ¿no es cierto?, candidato fue seleccionado, no va o siempre va a cumplir o nunca va a haber un riesgo de incumplimiento o de morosidad. ¿Ya? Ustedes, además, la sugerencia, ¿no es cierto?, en su labor sería que siempre le presenten al arrendador la propuesta de postulante y el arrendador sea quien defina, ¿no es cierto?, y quien acepte ese candidato. Que no sea una imposición por parte del corredor, porque así, ¿no es cierto?, queda clarísimo en quién recae esa responsabilidad, entre comillas, ¿ya? O sea, su labor como corredores es disminuir el riesgo lo máximo posible. Entonces, partamos con la labor de ustedes, que es, ¿no es cierto?, muy importante antes del contrato de arrendamiento. Antes del contrato de arrendamiento, lo primero es la orden de arriendo, ¿no es cierto? Que ojalá ustedes tengan una orden de arriendo firmada, ya sea de forma manuscrita o de forma digital por el arrendador, que los faculte a intermediar en esa gestión y que conste en esa orden de arriendo cuál es la comisión que va a tener que pagar el arrendador por la gestión, que generalmente, ¿no es cierto?, es el 50% de la renta, de la primera renta de arriendo. Lo mismo respecto de la orden de visita del eventual arrendatario. O sea, que exista, ¿no es cierto?, un documento, puede ser incluso por correo electrónico, donde el arrendatario o el candidato, ¿no es cierto?, les confirme que va a visitar la propiedad y que va a pagar esa comisión, ¿no es cierto?, por celebrar el contrato de arriendo. Y lo más importante, lo más relevante de la gestión de ustedes es la revisión de los antecedentes del postulante, ¿ya? Previo a la revisión de los antecedentes y a definir cuáles son los antecedentes que ustedes tienen que solicitarle a los postulantes, ustedes como corredores de propiedades, y si se da la situación también en conjunto con el arrendador, tienen que definir cuáles son los criterios que ustedes van a establecer para calificar a un postulante como posible candidato, digamos. En general, ¿no es cierto?, los criterios están que el candidato, el postulante, tenga un ingreso equivalente a 2 o 3 veces incluso la renta de arrendamiento, que se le exija un codeudor solidario, ¿ya? Vamos a ver también la diferencia entre codeudor solidario y aval, ¿ya? No sé si han escuchado esos dos términos, que no son lo mismo, ¿ya? El codeudor solidario significa que cuando existe un codeudor solidario, ante un eventual incumplimiento del arrendatario, el arrendador lo que va a tener es derecho a demandar directamente al arrendatario y al codeudor solidario. Y el codeudor solidario va a estar obligado
a pagar, ¿no es cierto?, el total de la deuda, a responder, digamos, de la misma forma que responde el arrendatario. En cambio, el aval, la figura del aval, el aval tiene un derecho que no tiene el codeudor solidario, que es el beneficio de excusión, que se llama. ¿Ya? El beneficio de excusión significa que si el arrendador demanda al aval, el aval tiene el derecho de decir, stop, demanda primero al arrendatario, y si el arrendatario no cumple, ahí recién me puedes demandar a mí. Por lo tanto, en los contratos de arrendamiento es sumamente relevante que la figura que utilicen ustedes sea la de codeudor solidario, porque se ve mucho en los contratos de arriendo que incluso la figura dice se constituye en aval o codeudor solidario. Entonces, que la distinción sea clara y que la figura sea codeudor solidario, ¿ya? Esa es la diferencia. Y es una gran diferencia porque ante un eventual incumplimiento, ¿no es cierto?, significa que yo tendría que, o el arrendador, ¿no es cierto?, tendría que iniciar 2 juicios para poder eventualmente llegar al cumplimiento de lo adeudado, ¿ya? Entonces es bastante engorroso y se ahorra, ¿no es cierto?, ya desde partida en el contrato. Entonces, ¿no es cierto?, en relación a la calidad que tiene este postulante, el criterio más común que sus ingresos equivalgan a 2 o 3 veces la renta de arrendamiento, y se le puede exigir, ¿no es cierto?, la figura del codeudor solidario como otro patrimonio, ¿no es cierto?, que permita resguardar los derechos del arrendador ante un incumplimiento. Otras alternativas, que el arrendatario, ¿no es cierto?, deje documentado, como se dice, a través de cheque, ¿no es cierto?, el pago del arriendo. Eso puede ser que deje documentado a través de 3 cheques, 6 cheques, 12 cheques para el año completo. ¿Sí? Si tienen preguntas, adelante, pueden interrumpir directamente, porque así vamos a responder. Hola Daniela, ¿cómo estás? ¿Y tú? Bien, gracias. Quería consultar lo siguiente. El tema del cheque, hoy en día está súper desvalorizado, como que no tiene mucho peso, pero lo seguimos ocupando. Quizás las personas que arriendan no tienen, no sé, esa noción de que está tan desvalorizado, porque a veces nos dicen, ¿y si dejo cheques? Pero está ese temor de qué pasa si a los cheques se les da orden de no pago. O sea, en el contrato debemos dejar estipulado eso en caso de dar orden de no pago, no sé, ¿cómo nos resguardamos de que el cheque sí nos dé una seguridad? Porque es como que se puede, pero ¿hasta qué punto nos da esa seguridad de que va a ser una garantía? O sea, yo de repente ocupo pagaré a la vista notarial en vez de cheque, pero tiene un impuesto, entonces no todos lo quieren pagar, va a depender de lo que valga el arriendo, en cuánto sube o baja el impuesto que se paga. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Se deja estipulado? O sea, en caso de dar orden de no pago, tendrá tal sanción. No sé, ayúdenme en eso, por favor. Muy buena Gracias. pregunta. Muchas gracias por la pregunta, porque se ven varios temas ahí. Una es, claro, el problema principal del cheque es que hoy día está en desuso, ¿ya? No toda la gente tiene cheque. Entonces, para los que... Yo soy una fan del cheque, porque tiene una acción que no tiene el pagaré, por ejemplo. ¿Ya? Efectivamente, la única forma en que yo le puedo garantizar al arrendador que le voy a pagar es si el arrendatario dejara un vale vista, por ejemplo. O si pagara, se está viendo mucho también que pagan hasta 3 rentas. Por ejemplo, al momento de la celebración del contrato, yo te pago 3 rentas más el mes de garantía. No todos los arrendatarios tienen esa capacidad, ¿ya? Entonces, claro, mientras no pueda el arrendatario entregar, ¿no es cierto?, directamente el pago, la alternativa es dejar una garantía. ¿Y cuáles son las garantías que nos ofrece, ¿no es cierto?, el sistema? Uno es el cheque, otro es el pagaré, como decís tú, la letra de cambio, que también está más en desuso todavía. Pero claro, los principales son el cheque y el pagaré. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Ya? El cheque efectivamente hay un riesgo de que yo vaya directamente, lo cobre y no tenga orden de no pago o esté mal emitido, ¿no es cierto?, salga protestado,
Si me pasa eso, el cheque da dos acciones. Y con acciones me refiero a posibilidades de demandar, ¿ya? Yo sé que no es lo ideal, pero vamos a ver la diferencia también con el pagaré. Entonces, si me pasa eso, yo con el cheque puedo solicitar puedo ejercer una acción civil, ¿cierto? Demandar por el cobro de ese cheque, que es un juicio ejecutivo de cobro de cheque. Y en ese juicio ejecutivo yo voy a poder, ¿no es cierto?, obtener el pago de lo adeudado, y en base a eso, bueno, obviamente si el arrendatario no paga voluntariamente, yo puedo acceder al remate de los bienes, ¿no es cierto?, y con el producto del remate hacerme pago de esa deuda. Ahí obviamente hay otro punto: ¿qué pasa si el arrendatario no tiene bienes? ¿Ya? Obviamente en ese caso el arrendador va a quedar totalmente desprotegido. Y además, una vez que yo di lugar a la acción, ¿no es cierto?, civil de cobro, yo obtuve o no obtuve la restitución, yo tengo una acción penal, que es el giro doloso de cheques. ¿Qué significa eso? Que yo me puedo querellar en contra del arrendatario por haber emitido ese cheque y haberle dado orden de no pago, por ejemplo. Entonces eso significa que el arrendatario o quien emitió ese cheque se va a ver expuesto a una sanción penal dentro de un proceso penal. ¿Eso qué implica en la práctica? Implica que cuando uno negocia con el arrendatario y le plantea que está esta posibilidad real de que él tenga, ¿no es cierto?, como se manchen sus antecedentes penales, ¿cierto?, por esta situación, genera una preocupación, y realmente en la práctica se logra bastante el acuerdo y el arrendatario accede a pagar, porque tienes esa herramienta. Con el pagaré para poder cobrarlo, ¿ya?, no es como el cheque, no es llegar, yo voy con el pagaré y lo cobro en una ventanilla de un banco, sino que para cobrar ese pagaré yo necesariamente tengo que iniciar el juicio, ¿ya? El juicio de cobro, también juicio ejecutivo, y por lo tanto necesariamente voy a tener que estar obligado a iniciar esa acción, ¿ya? Si es que obviamente no se cumple con el pago normal. Y además está lo que menciona Adriana respecto de la emisión del pagaré. Al momento de emitir el pagaré, quien lo emite tiene que pagar un impuesto, el impuesto de timbre y estampillas, que es del 0,8% del monto del pagaré. Entonces, estamos hablando de montos bastante altos, entonces también es complejo eso, esa parte. Y el pagaré, solamente tengo la acción civil, o sea, solamente voy a buscar el cobro, no tengo la acción penal, por lo tanto no tengo cómo negociar con el arrendatario o el código solidario, quien sea. Entonces, en la práctica, todavía el cheque sigue siendo atractivo para efectos de resguardar un poco mejor los derechos del arrendador. Pero claro, sí pasan situaciones en que si el arrendador, por ejemplo, el arrendatario no tiene bienes sobre los que yo pueda hacer efectiva la deuda, efectivamente el arrendador va a quedar totalmente desprotegido. Sí. Me pasó una vez, Daniela, que me pagaron, me documentaron el año con cheques. Me pasó que, como en 3 oportunidades, la misma persona iba a cobrar el cheque y por estar, no sé, mal anotado un número o verificar la firma, no podía cobrar. Entonces, de igual forma, tenía que contactarme con el arrendatario y hablarle de buena manera, porque finalmente, si uno es muy pesado, también es como que no se nos resulta. Entonces, oiga, ¿sabe qué? No pude cobrar su cheque. Ah, ya, Adriana, te transfiero. Entonces ahí uno está como a la disposición de ella, ni siquiera es como que puede cobrar el día que corresponde, o sea, son los 5, los primeros, el día que se haya pactado, está como
a la disposición. Entonces, y ahí no hay nada que hacer, o sea, es como no, tiene que contactarse con el dueño del cheque y a uno pierde el viaje, pierde el tiempo y queda como a la deriva porque ya uno no sabe si los otros cheques pasa lo mismo, ya 2, 3 veces, entonces uno no sabe si la persona lo hace con intención, se equivocó y ya es como que toda esa documentación de años queda como en nada. Entonces, ¿qué se hace también ahí si no tiene fondos el cheque? También esa otra pregunta, ¿opera esto de que queda con antecedentes penales si la persona no paga? O sea, ¿No tiene eh, fondo? claro, por ejemplo, si vamos, cobramos, no tiene fondos, es lo mismo que si no diera orden de no pago, también se puede tomar de la misma manera, si no Sí, responde el arrendatario. es una causal de giro del oso también. Ah, ya, ok, aplica Pero entonces. ojo que cuando el arrendatario deja cheques, no equivale al pago, es una garantía. Ah, Lo- es que a veces me pagaban antes, ocupaba esa metodología de que me dejaran como, yo cobraba el cheque, y ahora como que también lo puedo dejar como garantía y los voy devolviendo a medida que me van transfiriendo cada mes. sí, por eso, Ya. por eso es importante que cuando quede constancia en el contrato de arrendamiento, que se deje constancia que, o sea, claro, nosotros entendemos que el pago, porque ese cheque se ocupa para el cobro mes a mes, pero no puede ser pago porque no significa la recepción de los fondos. Entonces, Ya. que quede constancia de que en garantía del cumplimiento del pago de la renta, el arrendatario entrega en este acto, ¿no es cierto?, 12 cheques que se van a cobrar mes a mes y que si no hay fondos, no se puede cobrar, ¿no? Él les va a estar obligado a pagar mediante transferencia, ¿no es cierto? Y se le aplicará algún interés, como sea. Ojalá que fuera de esa forma la redacción para que sea súper claro que es una garantía, ¿ya? Porque la única forma, o sea, no puede ser pago porque pago sería, toma, ahí está el año completo, ¿ya? No puede el arrendador declarar en el contrato que está recibiendo íntegramente el pago, por ejemplo, de los 12 meses, porque no es así, es una garantía del pago, ¿ya? Esa es como una precisión ahí conceptual que es importante para efectos de resguardar al arrendador. Y por eso que cuando ese cheque no se puede cobrar porque está, no sé, está mal firmado, hay un mal número, es obligación del arrendatario hacer la gestión para pagar, por ejemplo, a través de transferencia. Entonces no es como un favor, sino que es el pago del arriendo. Entonces, si él no paga a través de transferencia o no cambia el cheque como se acuerda en ese momento, no va a poder, o sea, no, va a existir un incumplimiento de su parte en el pago de la renta, ¿ya? Por eso es importante esa diferencia. Entonces, cuando nosotros tenemos un postulante arrendatario, este puede ser una persona natural, ¿cierto? O puede ser una persona jurídica, cuando hablamos de personas jurídicas son las empresas, ¿no es cierto?, las sociedades, o puede ser un trabajador dependiente o independiente, y podemos estar frente a la figura del aval o codedor solidario que ya les expliqué la diferencia, ¿ya? Entonces, ¿qué antecedentes tenemos que pedirle a estas personas? ¿Son los mismos antecedentes? No, son distintos, según el tipo de persona de que se trate, ¿ya? Lo que sí, siempre al codeudor solidario hay que pedir lo mismo que le estoy pidiendo al arrendatario, ¿ya? Dependiendo de qué persona sea el codeudor solidario. Si es una persona natural, le voy a pedir antecedentes de persona natural. Si es persona jurídica, le voy a pedir los antecedentes de persona jurídica, ¿ya? Pero sí es el mismo criterio, digamos, de los mismos antecedentes, porque tengo que definir, en definitiva, tanto respecto del arrendatario como el codeudor solidario, tengo que definir lo mismo, en base al mismo criterio que hablamos antes. O sea, si al arrendatario le voy a exigir el equivalente a dos rentas de arrendamiento como ingresos, defino lo mismo para el codeudor solidario. Entonces, si el arrendatario es una persona, o el codeudor solidario, ¿no es cierto?, es una persona natural y que tiene contrato de trabajo, es un trabajador dependiente, lo que le voy a exigir
es lo mínimo esto, ¿ya? Son las 3 últimas liquidaciones de sueldo. Ojo, que súper importante fijarse en qué mes, de qué mes me está mandando el postulante, porque a veces mandan no mandan las últimas 3, mandan un mes desfasado. Lo que nosotros necesitamos ver hoy día es revisar, ¿no es cierto?, cuáles son los ingresos hoy de ese arrendatario, ¿ya? Por lo tanto, si él perfectamente hace 2 meses podría estar ganando, no sé, el triple de la renta y el mes pasado ganó el doble. Entonces, eso es súper importante. Y lo que tengo que calcular en base a esas 3 últimas liquidaciones es el promedio, ¿ya? A veces la gente gana, ¿no es cierto?, con comisiones, bonos, que es un sueldo variable, por lo tanto, el promedio me va a dar el criterio. Luego, el DICOM Platinum. Nosotros hablamos del DICOM Platinum porque este es el informe que hoy día ofrece el mercado, que es más completo. Hay muchas empresas que están ofreciendo este tipo de informes, pero hasta el momento, por lo menos, este ha sido de la empresa Equifax, ¿no es cierto?, el que ha sido el más completo respecto de la información, ¿ya? De hecho, incluso Equifax tiene un informe especial para arrendatarios y no es tan completo, ¿ya? Así que se recomienda este. ¿Qué nos informa este documento? Nos informa si esta persona tiene alguna morosidad, ¿ya? Y además nos informa qué bienes tiene, ¿no es cierto? Y nos indica si tiene bienes inmuebles, si tiene automóviles a su nombre. Nos indica también los últimos domicilios, que permite, con los últimos domicilios uno puede revisar en el Poder Judicial si tiene algún antecedente judicial también, ¿ya? Sí, Ariana. Qué bueno eso que comentó de saber si tiene algún tema en el Poder Judicial. ¿Dónde me tengo que meter como para ver eso? Eso es, nosotros lo podemos ayudar con eso también, pero ¿Ya? nosotros revisamos antecedentes, pero Ah, ya. en la página de la Oficina Judicial Virtual uno puede ver se llama Consulta Unificada de Causas. Y ahí con los nombres, el apellido, nombres y apellidos se puede identificar, ¿no es cierto?, de acuerdo. La única lata de eso es que es una revisión tribunal por tribunal. Y en Santiago hay solo en Santiago, en la región metropolitana, hay 30 tribunales. Entonces, y es como tribunal por tribunal hay que ver, por eso es importante el domicilio para ver dónde uno revisa, ¿ya? Ya. Otra consulta, Daniela, el DICOM, ¿cuánto sería como el tiempo, no sé, que el certificado fuera más antiguo, decir ya, no sé, de repente lo sacan un mes antes, porque están postulando, no sé, un mes antes a otros departamentos, casas, entonces nos dicen, oiga, pero si lo saqué recién, entonces, ¿cuánto demoraría en aparecer, no sé, una morosidad o algo? O sea, hay certificados que duran, no sé, 30 días, 60 días. ¿Cuánto es lo que nosotros debiésemos aceptar el certificado en cuanto a antigüedad? Ahí la recomendación sería, o sea, no más de una semana, porque ¿qué pasa? Que si tiene un mes, claro, puede que no aparezca una morosidad que correspondía aparecer en ese mes, entonces de verdad que el riesgo es grande. Ahora, también cuando uno revisa informes de ICOM, este es súper riguroso, en el sentido de que si hay una morosidad, aunque sea una deuda de 20.000 pesos, baja el riesgo, pero o sea, el puntaje de riesgo baja mucho. Entonces, a veces, y pasa mucho, que los arrendatarios dicen, no, pero es que tengo solo esto y yo estoy tramitando con Equifax, estoy tramitando que saquen la deuda, entonces espéreme porque estoy gestionando el nuevo informe, ¿ya?
Eso también pasa mucho en la práctica, ¿ya? Pero claro, ahí hay que tener un poquito de criterio igual de si es una deuda de 20.000 pesos, claro, si es una deuda de millones, ahí obviamente eso influye, pero si el puntaje de riesgo baja bastante, por mínima que sea la morosidad. Hola, tengo una pregunta, Marcela Saidedo por acá. Hola. ¿Sabes tú que el DICOM a veces me ha pasado que sale puntaje máximo 999 y el gráfico de riesgo, no sé, 6 meses atrás está disminuido? ¿Cómo uno lee eso? Sí, eso también es importante, porque claro, sí, también pasa mucho. El 999, claro, significa que quizás la morosidad en su momento no fue alta, pero efectivamente sirve como antecedente de que este candidato no es perfecto, entre comillas, sino que tiene algo en su historia, ¿no es cierto? Y en la historia reciente además, porque muestra el año, el DICOM, el año recién pasado, digamos. Entonces, tiene antecedentes como, por ejemplo, si uno revisa ese DICOM con ese antecedente y va a la revisión del Poder Judicial y aparece un juicio por término de arrendamiento con este arrendatario, obviamente no califica como postulante, ¿no es cierto?, idóneo. Pero si aparece algo así, o sea, solamente esa baja, ¿no es cierto?, en el riesgo, pero tiene muy buenos ingresos y tiene un corredor solidario también, ¿no es cierto?, solvente. Entonces, claro, ahí hay que hacer un cierto, hay que tener ese criterio de, por eso presentárselo al arrendador y mira, estos son los antecedentes. Nosotros lo que hacemos es generar un informe con lo que dice cada documento y en base a eso se sugiere, ¿no es cierto?, si es un candidato idóneo o no. Lo otro que es muy importante cuando les llegue el DICOM, verificar la autenticidad del DICOM. En todos los DICOM, al final, ¿no es cierto?, tienen la posibilidad de, con código, verificar la validez de ese documento. O sea, nos ha pasado bastante que no hemos podido autentificarlo. Por lo tanto, también otro tipo de informes, no solo con los DICOM, o sea, todas las empresas que prestan este servicio tienen su forma de autentificarlo. Entonces, si ven cualquier tipo de informe, háganlo porque obviamente es responsabilidad también de quien está revisando los documentos que lo verifique. Bueno, obviamente la copia de la cédula de identidad, ¿no es cierto?, como algo básico. Pasa también con extranjeros que no, a lo mejor están tramitando su visa, que no tienen la cédula de identidad. En ese caso ellos podrían arrendar con el pasaporte, ¿ya? Pero claro, una persona que no tiene cédula de identidad es muy probable que no tenga todos los demás antecedentes, ¿ya? Obviamente no va a tener liquidación de sueldo, no va a tener PICOM, entonces ahí generalmente en esos casos hay una protección por parte del Código Solidario o se cambian las figuras, ¿no es cierto? El arrendatario, digamos, se señala en el contrato que es otra persona y quien vive en la propiedad se deja constancia, ¿no es cierto?, en el contrato. Elpi, tienes una consulta. Sí, hola, buenos días. Mira, a mí me pasó en notaría física de que una clienta era extranjera, tenía su cédula vencida, pero en la notaría le pidieron el papel de la extensión de la permanencia definitiva, pero me dijeron en la notaría que solamente con esa documentación podía hacer contrato porque no le iban a hacer contrato con pasaporte, solamente con cédula. Yo creo que a lo mejor es criterio de cada notaría, me imagino, ¿no? Efectivamente, y cada notaría es un mundo de criterios distintos, así que
sí, depende mucho del criterio del notario. Ahí, claro, es una protección en definitiva para el arrendador, de que esa persona, ¿no es cierto?, está tramitando al menos una residencia temporaria, ¿no es cierto?, que significa que hay menor probabilidad de que esa persona salga del país, ¿no es cierto? Por lo tanto, ese es como el razonamiento detrás. ¿Ya? Lo mismo cuando en la notaría piden exhibir el dominio vigente de la propiedad. No todas las notarías lo piden, pero hay algunas que lo exigen, porque también es una forma de garantizar, ¿no es cierto?, un nivel de seriedad de que, ¿no es cierto?, acreditar al arrendatario que la persona que le está arrendando es efectivamente el dueño, ¿ya? A pesar de que legalmente es posible arrendar una cosa que a uno no le pertenece, ¿ya? Pero claro, es como ese tipo de criterios que dependen en definitiva del notario. El certificado de las últimas 12 cotizaciones provisionales, ¿no es cierto? Que ahí lo que uno hace en general es verificar que lo que aparece en las cotizaciones provisionales coincida con las liquidaciones de sueldo. ¿Ya? A veces no coincide o aparecen otros empleadores, entonces eso es importante, porque las liquidaciones de sueldo también son documentos que son fácil de falsear, ¿no es cierto? Entonces, en las cotizaciones yo tengo un documento oficial que acredita cuáles son los ingresos de esa persona. Y de exigir, ¿no es cierto?, la figura del Código Solidario, lo mismo. Si es una persona natural, los mismos antecedentes que el arrendatario. Dani, ¿Sí? oye, quiero meterle la cuchara un poco en eso del tema de la liquidación de sueldo. Adelante. Que la gente no se da cuenta mucho que se tienen que fijar en la renta líquida imponible y a veces la abultan con asignaciones, Sí. que eso es lo importante, porque me ha pasado que he visto muchas liquidaciones que tienen asignaciones de como 300.000 pesos de colación y de locomoción, y eso es para abultarlas y para hacer que tu sueldo bruto o tu sueldo líquido sea más alto. Así que igual eso tienen que tener cuidado porque legalmente solo tiene que ser menos del 50% de lo que tú ganas tributariamente, o sea, líquido. O sea, no puedes tener 300.000 pesos por locomoción y 300.000 pesos por colación. Claro. Para que vean eso igual que es importante. Muy buen aporte, porque además pasa mucho que los, entre comillas, ¿no es cierto?, dueños de empresa se autocontratan en su propia empresa y ahí generan estas liquidaciones de sueldo que al final, claro, como depende de él, Mira, pueden tener estas a mí lo que me pasó es que un cliente consultó con el sueldo empresarial y no sé si es que muchos saben que el sueldo empresarial no tiene asignaciones y tampoco tiene gratificación. Así que de eso igual lo tienen que ver porque como la gente no sabe, pueden aumentar con gratificación o pueden aumentar con asignaciones y la mayoría lo aumenta con asignaciones de locomoción por el tema de la benzina, porque los dueños ocupan mucha benzina, entonces lo aumentan por eso. O de viáticos también, que es importante. Muy buena tu acotación, Carolina. Muchas gracias. Sí, porque de repente, claro, uno le pide a los postulantes, ¿no es cierto? Ya, mándame las liquidaciones de sueldo, ya, pero ¿qué revisamos? Una vez que tenemos los documentos, ¿qué revisamos? Efectivamente, el sueldo, ¿no es cierto? El líquido y revisar, como dice Carolina, si que las asignaciones no estén abultadas. Muy, muy bueno, muchas gracias. Yo quería aportar algo también eh, que me pasó, el tema de los certificados de la AFP. Me han llegado documentos de certificados de AFP adulterados. Entonces, mi recomendación, aparte de revisar que los empleadores correspondan a las liquidaciones y todo eso, es verificar la validación de los certificados en la misma página de la AFP.
y en caso de que esté mandando un certificado que tenga más de 30 días de antigüedad, pedirle al cliente que te mande uno más actualizado, porque no los puedes validar con más de 30 días. Y bueno, si es adulterado o si tiene algún problema, obviamente la AFP no lo va a validar. Buenísimo también, muchas gracias. En el chat estaba preguntando cuántos cheques son recomendables dejar en garantía. Ahí de acuerdo a lo que hablamos con Adriano, ¿no es cierto? Es súper relativo. En general, claro, ojalá se dejara documentado los 12 meses por una razón de que es mejor que no tener nada, ¿ya? Porque si tengo cheque voy a tener, ¿no es cierto?, una herramienta de persecución del pago de la renta que es, ¿no es cierto?, que me va a dar más herramientas que si no tengo ningún documento de respaldo, y en ese caso tendría que iniciar solamente el juicio de término de arrendamiento por incumplimiento en el pago de la renta, ¿ya? Pero es relativo cuántos, o sea, depende de lo que las partes acuerden. Es mejor solicitar el DICOM 360 o también son seguros el informe comercial MAT o certificado de informe de deuda del CMF. Perdón. Cuando comentamos lo del DICOM, el ideal es el informe Platinum 360 de Equifax, porque hasta el momento, por lo menos, es el que nos parece que es más completo, ya que entrega más información respecto de los postulantes. Un postulante arrendatario que es persona natural, pero es independiente, o sea, no tiene contrato de trabajo, ¿ya? En este caso, lo que hay que verificar son los últimos 12 formularios F29, que es el formulario, ¿no es cierto?, de Carolina, no sé si quieres. Eso mismo voy a hablar. Adelante. Prefiero mejor que sea la carpeta tributaria completa, que es para petición de crédito, porque puedes verificar igual las rentas. Hay que igual darse cuenta del último formulario que se pagó, porque la gente manda la carpeta tributaria completa y, por ejemplo, si tú miras la carpeta desde el principio, aparece enero del 2022 y no estaría febrero ni marzo. Lo otro también que uno tiene que fijarse mucho de esa carpeta tributaria es cuánto se demoran en pagar los IVAs. Porque me pasó con alguien que está aquí, no, mentira. A la Adriana le mandaron unos formularios y estaban todos pagados, pero tenían atraso. Entonces, también te puedes cuestionar de que son irresponsables para pagar. Entonces, así como se demoran en pagar esos formularios 29, se pueden demorar en pagar el arriendo de la propiedad. Uno dice, ya pagó 1.200.000 de impuestos, es mucha plata, entonces le alcanza, pero en realidad uno tiene que hacer un cálculo y sacar más o menos de esa ganancia, descontarle el pago que se hizo, y aparte de eso, hacer como un castigo del 30%, porque tú no sabes si ella tiene otras cosas aparte por pagar. Entonces eso es importante para poder verificar realmente si le alcanza o no le alcanza poder pagar. ¿Puedes repetir eso del 30% que dijiste? Que, por ejemplo, le voy a hacer más como con números para que puedan entender. Si yo pago 1.200.000 de impuestos y gané 3 millones, la diferencia son 1.800.000. De ese 1.800.000, ustedes tienen que sacarle el 30%. Es como las bolitas de honorarios que hacen en los bancos. Entonces, de ese 30%, en realidad, él no ganó 1.800.000. Ganó 1.260.000, porque los 540, que fueran el 30%, se le hizo como un castigo para que ustedes puedan
cerciorarse que puedan pagar esa plata. ¿Y esto estamos hablando del impuesto a la renta? No, no, no. Estamos hablando de los impuestos mensuales, los formularios 29. Ya. Lo otro también es que hay que darse cuenta el remanente de los formularios 29. Hay un código que dice remanente tributario. Cuando tiene mucho remanente, eso quiere decir que esa persona no tiene ganancia y tiene puras compras, entonces tampoco sirve porque puede, puede decir en el formulario que pagó, no sé, 3 millones de pesos, pero esos 3 millones de pesos solo puede ser de PPM. Entonces eso se tienen que cerciorar muy bien. Y el tema de la renta, hay dos formas de ver si realmente tuvo utilidad o no. Que no es en el pago, porque ¿tú tienes alguna foto de alguna renta, Dani, por ahí? Creo que no. Miren, yo les voy a compartir. ¿Puedo compartir mi pantalla para mostrarle dónde se tienen que fijar? Un segundito voy a... Ya. Ahora pues. Que eso es importante. Me voy a meter a un formulario. Y si podemos hacer lo mismo con el formulario 29. Sí, lo puedo hacer. Lo voy a hacer con un formulario. Es que lo voy a ver con una empresa que tiene mucho movimiento. Entonces, vamos a ver con el 22 primero. Espérame, aquí estoy entrando porque no puedo mostrar los root, si no me matan. Ya, vamos a mostrar el completo. Ustedes ven este formulario que está acá. Y ven, por ejemplo, cuando bajan, que acá es remanente de crédito e impuesto a pagar. Esta empresa pagó impuesto porque tuvo ganancia. Ya. ¿Ya? Pero hay veces que las empresas tienen ganancia y reciben devolución. ¿Cómo me tengo que dar cuenta yo que esta empresa tuvo ganancia? En el número 18 de este formulario. Esta empresa tuvo ganancia de 14 millones de pesos. Pero ella juntó el PPM, que es lo que siempre aparece en el formulario 29 y que después les voy a mostrar. Perdón, ¿qué formulario es este que estamos revisando? Este es el 22. 22. Ya, en el formulario 22 ustedes se pueden dar cuenta que en el número 18 es que esta empresa tuvo ganancia. Cuando un formulario 22 no tiene el número 18 es que tuvo pérdida, sí o sí. Ya. Porque este dato no lo ponen en un formulario con pérdida. Entonces, acá ellos tuvieron ganancia y tuvieron que pagar, pero juntaron el PPM, así que pagaron mucho menos. Y bueno, eso es algo contable. Pero esta empresa sí tuvo ganancia, entonces la verdad es que sí sirve poder arrendar con una empresa que tuvo ganancia y pagó. Les voy a mostrar otra que tuvo ganancia y tuvo devolución. Da lo mismo porque no se ven las claves. Y la devolución es por el pago del PPM, ¿no? Porque tuvo más PPM que pago. Entonces le alcanzó de poder pagar porque siempre se consultan por eso. Entonces, la idea es que ustedes puedan tener la mayor información. Ya, esta empresa tuvo ganancia de 42 millones de pesos. Pero ella, bueno, este año uno tiene que pagar el 10% de esta ganancia. Entonces ella juntó 5 millones de PPM. Entonces, como le sobró, a ella se lo devolvieron. Perfecto.
Pero sí tuvo ganancias, porque acá está el código 18. Y voy a mostrar una que no tuvo ganancia y que tuvo pérdida. Esto, Carolina, es respecto de las ganancias del año anterior, ¿verdad? Sí, del 2021. Todo esto es de 2021. Cuando revisamos nosotros el formulario, vamos a estar revisando antecedentes del año pasado. La carpeta tributaria lo que te entrega es 2 años hacia atrás. Perdón, 2 años hacia atrás. No tiene nada, tiene solo devolución. No sé si se dan cuenta que no está el 18. Eso es porque tuvo pérdida. Se solicita, Natalia, este formulario dentro de los antecedentes, o sea, junto con lo que uno le pide o al postulante es la carpeta tributaria. Acá yo les voy a mostrar una carpeta tributaria, creo que tengo. Espérenme, que tengo muchas cosas abiertas. Tengo que tener por acá. Acá hay una. Esta es una carpeta tributaria. Acá aparecen, por ejemplo, los nombres de los socios, sus RUT. Acá en esta parte aparece si hay alguna deuda por el servicio puesto interno. Y acá, esta es una carpeta de créditos, entonces ustedes pueden verificar los formularios. Entonces, por ejemplo, este formulario es lo pagó el 20 del 3 y es del mes del 2 de febrero. Entonces, esta carpeta de tributaria que es de crédito tiene 12 meses de puros formularios 29. Voy a bajar hasta el final. Y al final tiene las declaraciones que son los formularios 22. Aquí están. Acá ustedes ven, él tuvo ganancia, tiene el número 18. Y va a aparecer la de año tributario 2021, que esta es la de año comercial 2020. Y la de año tributario 2020, que esta es de año comercial 2019. Y siempre va a venir con 2 años. Entonces ustedes ya tienen información de 2 años para saber cómo estuvieron. Bueno, y aquí, por ejemplo, esta es una empresa que siempre... Carolina, perdón, en este caso es mejor pedir la carpeta tributaria que los últimos solamente para ver toda la información. Es que yo de verdad les recomiendo que pidan la carpeta tributaria. Porque aquí se ve que están saliendo los 2 últimos años. Sí, no, y aparte de eso, que aparecen si tienen deudas. Ya. Entonces, acá arribita, cuando usted es la carpeta tributaria para créditos, porque hay muchas carpetas tributarias, que no se olviden de Siempre cuál. para crédito. Sí, la para créditos. Ya. Entonces, aquí ustedes pueden verificar, pues aquí dice, no se registra información para ese ruta. Entonces, por ejemplo, no hay ningún dominio de propiedad, no hay condiciones excepto afectos, no hay problemas contablemente. Entonces, ustedes van a saber que, por ejemplo, la empresa, porque a veces dicen, puedo postular con mi empresa porque mi empresa gana plata. Pero ahí se van a dar cuenta que las empresas tienen o no tienen problema. La idea es que ustedes pidan la carpeta tributaria de empresa y de persona. Porque cuando una persona tiene empresa, también tiene que hacer declaraciones de formularios 22. Como persona independiente, ¿a eso te refieres? Sí, lo que pasa es que hay un régimen tributario que el pago no lo hace la empresa en sí en las rentas, lo hace la persona, el socio. Entonces tú puedes pedir el formulario, o sea, la carpeta tributaria, pero te vas a dar cuenta que acá al final, espérame un poquito, que aquí al final va a salir 0 y 0 acá. Entonces tú vas a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué no está pagando ni está recibiendo? O sea, ¿cómo me doy cuenta si tuvo ganancia? Porque el socio
ese es el que tiene que pagar. El régimen tributario se llama 14D8, que es contabilidad simplificada. No paga Para la- que lo sepan. Yo sé que es muy difícil porque No es es fácil, no es contabilidad. fácil. Yo sé que es muy difícil porque es contabilidad. Bueno, yo me manejo en contabilidad, pero si es que tienen alguna duda, me pueden escribir por WhatsApp, los que necesitan algo sobre eso. Pero esto es como lo más transparente que ustedes pueden ser con sus clientes para que puedan saber si realmente les conviene o no. Carolina, Adriana, Carolina, y- disculpa, Dígame. ¿y la F29 qué líneas tenemos que mirar? La F29 les voy a mostrar, es que no me sé toda la línea completa. Adriana pregunta si el número 18 se debe dividir en 12 para sacar la ganancia mensual. Sí, sí, Adriana, sí puedes dividirlo en 12 para poder sacar la ganancia mensual, pero de esa división de 12 igual le tienes que sacar el 30%, que es como lo mínimo. Se tienen que fijar primero en el total a pagar, que es lo que va a ser, y en el número 538, que es el total de débitos, que es como lo que tú vendiste para poder ganar. La verdad es que el formulario 29 no da el monto total, lo que da son solamente lo IVA. Entonces, ustedes se tienen que fijar en el 563, que es la base imponible, que es el neto que ellos ganan. Esta es tu ganancia real, los 4.900.000, por ejemplo, de este cliente. Entonces, ustedes tienen que ver aquí que él ganó 4.900.000, pero pagó 628.000 pesos. No sé si alguien tiene alguna duda sobre esto. Carolina, significaría que en el fondo si yo hago 563 menos el 91, ¿ese sería lo que está ganando mensualmente ese mes? Sí, sí, sí. Y te recomiendo, mira, voy a sacar mi calculadora. Yo siempre recomiendo que le hagan un castigo del 30% solo para que ustedes digan, ya, sí, me sirve. 4.900.000 menos 628, 296 me da 4.291.000. Le saco el 30% y me queda en 1.281.000. Perdón, el 30% es 1.281.000. Se lo descuento al 4.271.704 y eso es lo que gana real. 2.990.192. Como lo líquido que a ellos le queda. Sí, sí, es como lo líquido. Lo que pasa es que tú no sabes en lo que gasta él en realidad, porque no sabes que, por ejemplo, no sé, Claro. hay cosas que no lo colocan en la contabilidad. Entonces, no te puedes dar cuenta si que realmente están ganando esos 4.271.000 o no. ¿Y pasa al revés, que las personas no declaran todo lo que ganan? Sí, casi siempre. La mayoría de las veces porque no quiere pagar impuestos. Y ahí no tienes cómo corroborarlo. Solo puedes corroborarlo con un papel notarial, que es como una declaración jurada que tú ganaste tanta plata, pero no la puedes ingresar en los formularios 29, porque no hay ningún papel legal como una factura, una boleta, que te puede indicar eso. Lo importante también de esto es que hay clientes que hacen una factura de 10 millones de pesos y luego de eso, voy a cerrar esto, y luego de eso la sacan, ¿cómo se dice? La eliminan, le hacen una nota de crédito. Entonces igual a veces hay que como cuestionarse eso un poco. Oye, yo otra cosa que me queda la duda, ¿siempre estos formularios son reales o se pueden validar de alguna forma? Se pueden validar con el número de folio en el servicio de puesto interno, pero tú no los puedes cambiar.
no tienes cómo, o sea, tendrías que ocupar un PDF, o sea, tener algún programa especial para cambiarlo, pero tienen un código de barra y tienen un número de folio. Entonces tú los puedes validar. En la página del Servicio de Puesto Interno, tú colocas en impuestos mensuales, tú vas y colocas el número de folio y te dice si fue ese monto o no fue ese monto. Está preguntando, Adriana, ¿cuáles serían las fechas que debiese pagar ese impuesto? ¿Cuándo estaría pagando con plazo vencido? Después del 21 de cada mes. Hay dos tipos de pagos, el de facturación electrónica y el de que no es facturación electrónica, pero ahora todos son facturación electrónica. Así como los abuelitos más antiguos, más viejitos, no son facturaciones electrónicas, y ellos pagan el 12 de cada mes. Pero las otras personas pagan el 20 de cada mes. Esa es su fecha tope. La gente que no tiene movimiento, que solo tiene compras y no tiene ventas, pagan o declaran hasta el 28 de cada mes. Y cuando estamos revisando el formulario 29, es respecto de cada mes, ¿verdad? Nos indica. Sí. Arriba, en el costado derecho, aparece 03 2022, 04 2022. Claro. Y se pagan un mes atrasado. O sea, por ejemplo, este mes, en mayo, se paga abril. Súper. No sé si Gracias, alguien tiene Carolina, alguna súper buena pregunta. la aclaración. Pasaste. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. ¿Cuál es tu apellido, Carolina, para ubicarte si es que necesitamos algo? Yo soy Carolina Moraga, la que está a cargo de gestión y propiedad. Ah, perfecto. Por eso les digo que me hablen por WhatsApp si necesitan algo. ¿Nadie más tiene alguna duda? Para ir cerrando. Yo creo que quedó bien completa la exposición ahí con los aportes de Carolina. Muy buenísimo. Bien, si nadie más tiene consultas, vamos cerrando por la hora. Muchas gracias a todos por participar, por sus preguntas. Muchas gracias, Carolina, por tus aportes tan valiosos. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias, chiquillos. Cualquier cosa Perdona, díganme. igual faltó en la parte jurídica, ¿o no? Vimos los antecedentes jurídicos que hay que solicitar. ¿O eso Sí, lo vamos a ver en otra sesión? sí, es que por la hora vimos como enfocado ya en los Ya, antecedentes, pero ya lo podemos ver en otro. se retomará en otra sesión. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Gracias. Todo muy bueno, Chao, gracias. gracias. Que tengan buen día. Chao.